Hola compañeros. Bueno, hoy resulta que, voy a contaros una anécdota de uno de los viajes que tuve la suerte de poder realizar en esa etapa que tuve de algo más de 4 años en el Atlético de Madrid como director de la academia, etapa que me brindó la posibilidad pues de viajar por muchos lugares del mundo. Hoy estaba en casa y tenía que buscar no sé qué cosa y de repente revolviendo pues encontré esta camisa que es de mis viajes a Israel, de los viajes que tuve el placer de dar, de acometer, para, pues como apoyo a las personas que llevaban el Hapoel Beersheba, equipo de la primera división israelí, equipo que suele ser habitual de las competiciones europeas también, y equipo que en su momento pues creó un convenio, un enlace con el Atlético de Madrid para potenciar su fútbol formativo, ¿verdad? Es esta la camisa, que es muy bonita además. La dueña del club, la señora Alona, recuerdo que en ese primer viaje mío, pues me llevó a la tienda oficial del club y mandó que me serigrafiaran mi nombre aquí detrás con el número 5, que es con el que jugaba cuando jugaba yo al fútbol. eh, pues esta camisa, ¿no? Tan bonita como recuerdo de aquellas interacciones que tuve con su club, con el Hapoel Beersheba. Bien, bueno, a lo que iba. Aprovechando esta camisa, aprovechando el recordatorio que he tenido con el fútbol de Israel, con Hapoel Beersheba, pues me viene a la cabeza pues algo que siempre insisto muchísimo, incluso me insisto a mí mismo, con el tema de que quien se ha atrevido a enseñar está obligado a no dejar de aprender, ¿verdad? Eh, Evidentemente, si nosotros llega un momento que nos ponemos un límite porque pensamos que ya lo sabemos todo, porque pensamos que lo que hacemos es el sumum de ese tipo de actividad, estamos muy equivocados y lo que vamos a hacer es sobre todo pues crear un muro invisible para que todo aquello que nosotros estemos tocando a nivel de personas o de proyectos, pues que sean personas y proyectos que terminen limitados por nosotros mismos porque hemos creado ese muro invisible ahí, ¿no? Entonces, ser una persona abierta es muy importante para seguir creciendo, porque evidentemente, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, como representante del Atlético de Madrid salía afuera, salía a países como Israel o a la India, ¿con qué te encontrabas? Bueno, pues te encontrabas con que las personas que te recibían pues tenían adoración a lo que es el fútbol español, al técnico español, a las estructuras formativas del fútbol español, al fútbol profesional español. Le tienen admiración, le tienen... Por eso te contratan, por eso intentan saber el máximo de lo que tú haces, por qué lo haces, cómo lo haces, para qué lo haces. Intentan al máximo todo esto. Bien, entonces normalmente pues esos países son países que poco a poco van creciendo, porque tienen sobre todo el ansia de aprender, el ansia de mejorar, el ansia de buscar ese éxito, ese punto final que parece que es la obra ya concluida y que nunca lo va a ser, porque por muy bien que nos vaya dentro del fútbol, el fútbol siempre va a estar incompleto, siempre va a haber algo que podamos aportar, siempre va a haber algo que nos vaya a sorprender. Por eso es tan bonito y por eso es tan hipnotizador y por eso es tan, pues que nos rapta, ¿verdad? Que nos... Bueno, muchas veces hemos escuchado también cosas como que las personas son capaces, no son capaces, no, cambiamos de casa, cambiamos de coche. Muchas veces hay personas que cambian de pareja, se cambia de casi todo.
hasta de pareja, cuando ya tienes familia, vuelvo a repetir. Sin embargo, yo no conozco a nadie que siendo un chiquillo fuera del Barcelona, por poner un ejemplo, y luego de adulto se convirtiera al Real Madrid. Sí, a lo mejor he conseguido gente en el camino que a lo mejor pues era del Barcelona y cuando tuvo años muy malos, por poner un ejemplo, o del Real Madrid cuando tuvo años muy malos, pues como que no querían saber nada ni con el fútbol ni con el Barcelona o el Madrid, pero no se iban para el otro lado, no se iban para el otro lado. Y de hecho siempre estaba latente su querencia por el Barcelona o por el Real Madrid, y resulta que en el momento que les volvía a ir bien a esos clubs, pues rápidamente volvían a aparecer. Pero no cambiaban de camisa. Las personas en el fútbol es la leche, o sea, es la leche, ¿verdad? Bueno, fijaros, para no perderme, yo donde quería hablaros era con el tema de lo importante que es que no solamente, por ejemplo, yo cuando iba a Israel, las personas que me esperaban allí querían escucharme, querían aprender de lo que nosotros hacíamos aquí. Bien, yo cuando fui allí aprendí muchas cosas para traerlas para acá, pero muchas cosas, muchas cosas. Pero voy a hablaros de una que me encantó, que me encantó. Fijaros, ahí en los alevines, ahí en Israel, en los alevines, funciona también con Fútbol 7. Funciona también con Fútbol 7. Pero lo hacen muy diferente a nosotros. Nosotros aquí vemos en los partidos de alevines, de Fútbol 7, pues vemos a 7 niños jugando y vemos un montón de ellos sentados en el banquillo. Un montón de ellos. Igual lo hablamos más de 7. O sea, a lo mejor son 16 o 18 jugadores y resulta que hay 7 en el campo. Y bueno, los entrenadores intentan que los niños todos tengan participación, quitando cuando por ese mal tan extendido que hay de utilizar más la competición, porque la competición es muy buena, pero si la utilizamos bien en esas edades, ¿de acuerdo? Pues de repente pues ves partidos de alevines donde por el resultado, como va tan encogido, pues resulta de que hay niños que apenas juegan. Hay niños que apenas juegan. Y es tremendo, ¿verdad? Bueno, pues en Israel, ¿qué es lo que hacían? Si jugaba, imaginaos un partido Real Sporting de Gijón, Oviedo de Alevines de Fútbol 7. Imaginaos. Bueno, pues en un campo entero, como este campo que tengo aquí detrás, como ese campo que tengo ahí, un campo entero, lo que hacían es, bueno, igual que aquí, ¿no? Cogen y a lo ancho, hay un campito de Fútbol 7. Bueno, pues en la otra mitad, otro campo de Fútbol 7. Y lo que hacían era que el Sporting y el Oviedo estaban jugando 2 partidos a la vez, simultáneos. De tal manera que si tenían 16 o 18 jugadores, 14 estaban activos. Estaban jugando 7 contra 7 aquí y 7 contra 7 aquí. Y era partido de liga, no eran amistosos, no era nada de esto. ¿Qué resultado se daba al final del partido? El resultado era un sumatorio de los 2 partidos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú estabas viendo el partido que había en el medio campo del lado izquierdo y, por ejemplo, iba la cosa muy igualada. Y ahí a lo mejor era donde los 2 entrenadores habían puesto los equipos más fuertes, por ejemplo. Y en el otro lado estaban los más débiles. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que eso se daba un poquito de tiempo, lo de los más fuertes y los más débiles. Porque como al final el resultado era los dos, lo que ocurría en los 2 campos, ¿de acuerdo? Pues lo que hacían los entrenadores es que si en uno de los 2 partidos la cosa se desajustaba, ¿de acuerdo? Podían cambiar jugadores de un lado para el otro del campo. De tal manera que si, por ejemplo, donde estaba el partido de los teóricamente un poquito más débiles, ¿de acuerdo? Imaginaos que el Sporting tiene mejor banquillo que el Oviedo y se está yendo mucho el resultado aquí y en el otro lado resulta que va igualado. Bueno, pues lo que hacía el equipo que iba perdiendo en el campo más débil, sacaba jugadores de aquí, los cambiaba por jugadores de estos, de tal manera que se equilibraban los 2 partidos. Pero por naturaleza, es decir, como haría el entrenador en un propio entrenamiento, porque a ningún entrenador le conviene en un partido de entrenamiento, en el cajón 3, por ejemplo, de las emociones, ¿de acuerdo? Pues generar partidos donde hay un equipo que es muy superior al otro. No vas a conseguir nada, no vas a conseguir situaciones reales, no vas a conseguir que compitan, no vas a conseguir motivación, no vas a conseguir nada.
las acciones técnicas van a ser una mentira, porque evidentemente el equipo que va perdiendo por goleada, pues ese ya se deja ir, con lo cual ya la oposición que le está poniendo al jugador que tiene la pelota en esa acción técnica, pues no sirve, ¿de acuerdo? Bueno, pues quedaros con esta pequeña cosita, que a lo mejor nosotros aquí en España tendríamos que pensar un poquito de traerla de Israel para acá, en el fútbol menor, sobre todo en estas categorías de fútbol 7, donde estructuralmente más o menos estamos haciendo competir a los niños en mitad de campo, pero a lo ancho, ¿de acuerdo? Poniendo 2 porterías de fútbol 7, ¿de acuerdo? No sé más. Bueno, pues en el otro medio campo, pues utilizarlo también. En Israel yo me quedé loco con este tema y me encantó, por eso quería trasladarlo. Un abrazo.